¿Cuál es la educación que el Uruguay necesita para enfrentar el futuro y asegurar el desarrollo del país? La pregunta está planteada desde hace años, aunque últimamente ha venido siendo acompañada por una creciente preocupación respecto a la calidad de la enseñanza que reciben los niños y adolescentes uruguayos. Muchos incluso ya no dudan en calificar la situación actual como crisis. En ese contexto, el año pasado irrumpió un nuevo actor en el escenario. Se trata de EduI 21, una fundación en la que participan más de un centenar de personalidades vinculadas a la academia, a la sociedad civil y a los diferentes partidos políticos, con el objetivo de pensar nuevas ideas y lanzar propuestas que generen cambios en el sistema educativo. Precisamente para conocer algunas de sus aportes, vamos a conversar en los próximos minutos con el sociólogo Renato Doperti, magíster en educación, quien trabaja como especialista en la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, socio fundador e integrante de la Comisión Honoraria de EduI 21. Renato, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Un gusto a ustedes, buen día Romina, buen día Nicolás, muchas gracias por agendar el tema de la educación y seguir posicionándolo como el tema clave del país, ¿no? Y ustedes lo han dicho que ha estado en el tapete, sigue estando en el tapete, bueno, y EduI 21 nace con la idea de aportar un granito de arena para que el país cambie la educación, ¿no? ¿Por dónde te encontramos, Renato? En este momento estoy en Bellavista, estoy unos días acá en Uruguay hasta la semana que viene, que ya regreso a Ginebra para continuar mi trabajo en la UNESCO. Pero bueno, estos días han sido de encuentro de familia, de encuentro con amigos y también de trabajo intenso con EduI 21, con los colegas, donde nos hemos reunido a fin de año, en estos primeros días de enero, para planificar el 2017 y bueno, y tratar de seguir poniendo el tema y colocando el tema educativo de una manera que no sea simplemente discusión de la coyuntura, sino de la discusión de qué educación queremos para qué país, para qué ciudadanía, para qué persona, y bueno, en eso estamos. Vayamos a eso, la formación de EduI 21 y su presentación en sociedad en octubre del año pasado generó un fuerte impacto, por lo pronto a nivel mediático. Pasados ya algunos meses, ¿qué evaluación hacen sobre las repercusiones que ha generado? Bueno, yo creo que el impacto de EduI 21 puede ser visto a varios niveles. Tú has señalado uno de ellos que es muy importante, que es el impacto a nivel de los medios de comunicación, y queremos a través de ustedes agradecer sentidamente a todos los medios la capacidad de escucha y los ámbitos que nos han dado, los espacios que nos han dado para colocar el tema educativo. También ha sido muy importante a nivel de los docentes, porque nosotros hemos tenido, desde que hemos lanzado EduI 21, una cantidad de demandas y una cantidad de expectativas de docentes respecto a que encuentran en EduI 21 un espacio para dialogar, un espacio para proponer, un espacio para pensar la educación. También a nivel ciudadano, de familias y de comunidades. Nosotros implementamos, tú sabes que nacimos en octubre, en un acto donde, como ustedes bien decían, estuvieron representados los diferentes sectores del país, la academia, la política, la sociedad civil, la ciudadanía, digamos, los educadores, los académicos, los empresarios, los sindicatos, en fin, los economistas, las diferentes profesiones. Y a partir de ahí nosotros hemos empezado a trabajar mucho en el interior del país, porque desde el principio que hemos lanzado el EduI 21, la gente del interior del país ha mostrado un particular interés por discutir sobre los temas educativos. Y en ese marco, hace un mes aproximadamente, lanzamos la idea de los cabildos EduI 21, ¿no?, que se van a hacer en todo el país, en Montevideo y el interior, y que tienen por objetivo discutir franca, abierta, plural y propositivamente con la comunidad, con los padres, con los alumnos, con los docentes, sobre la educación del país, sobre qué educación queremos. Ya hemos lanzado un cabildo en Coña Valdense, con los amigos de Coña Valdense, con el auspicio de la Intendencia, con la presencia de ediles de todos los partidos políticos, y ahora vamos a lanzar este año una serie de cabildos en todo el país, justamente para generar esa idea que está detrás de EduI 21, que es generar un movimiento ciudadano. Nosotros siempre decimos que nosotros no tenemos color político, porque en definitiva en EduI 21 están gente, felizmente, que representa las diferentes tendencias, el crisol de identidades político-partidarias y sociales del país, pero sí tiene una afinidad política. La afinidad política de EduI 21 es ayudar al país, ayudar a su gente, ayudar a los partidos políticos, ayudar a la comunidad, ayudar a la sociedad civil, para armar una hoja de ruta de cambio educativo, que entendemos que no puede ser simplemente más de lo mismo, un poquito distinto de lo mismo, sino que tenemos que tener la capacidad como sociedad, la voluntad, la determinación y el coraje
para decir el Uruguay necesita un cambio educativo profundo, sustentable, con mirada de largo aliento. Nosotros no estamos pensando en un cambio educativo para 2 o 3 años, estamos pensando en un cambio educativo para 10 a 20 años. Y bueno, y en ese marco, el EDU21 durante el 2017 va no solamente a trabajar a nivel de cabildos, iniciativas ciudadanas con la participación de gente de todo el país, sino que también va a empezar a trabajar en lo que llamamos una hoja de ruta. ¿Qué significa una hoja de ruta? Una propuesta de cambio educativo. Lo vamos a trabajar en mesa de diálogo político, en mesa de diálogo técnico. Vamos a convocar a los técnicos más renombrados del país. Ustedes lo dijo Romina, nosotros tenemos en este momento alrededor de 60, 70 académicos que son parte del comité académico de EDU21. Ahí están representadas gente que conoce muchos diferentes temas, como neurociencia, educación media, educación básica, pedagogía, filosofía de la educación, en fin. Verdaderamente tenemos ahí gente que nos puede aportar una cantidad de elementos, y con el apoyo de todo el comité académico de EDU21 y convocando a la ciudadanía, a los partidos políticos y a la sociedad. Renato, a propósito de eso que decís, sí, de la convocatoria, señalabas sí, la recepción de alguna forma que tuvo EDU21 en la ciudadanía, en los docentes. Yendo a otros ámbitos, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en lo político concretamente? ¿Qué repercusiones han tenido en los distintos partidos políticos? En los partidos políticos es una muy buena pregunta. Todos los partidos políticos de representación parlamentaria, el partido de gobierno a través de su presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, como el Partido Colorado a través del senador Jorge Bordaberry, como el Partido Nacional a través de los senadores de la calle Pou, Larrañaga, y el Partido Independiente a través de Pablo Mieres, nos han apoyado, es decir, han dicho, bueno, que vemos en el OI una ventana de oportunidades para pensar un cambio. Nosotros estamos dispuestos a escucharlos y, por supuesto, no solo a escucharlos. Si ustedes arman una hoja de ruta que convoca a los diferentes, sectores del país, si ustedes la acuerdan, nosotros estamos dispuestos a hacer las nuestras. Es decir, los partidos políticos han mostrado una muy alta receptividad a la idea. ¿Pueden estar viendo que las cosas sí, que no pueden acordar entre ellos, justamente por diferencias políticas, en ese sentido EDU21 puede darles una mano y poner arriba de la mesa, aunando esas diferencias? Sí, exactamente lo que tú decís, Romina. Yo creo que los partidos políticos están viendo en el EDU21 un espacio de diálogo, un espacio de construcción colectiva, y un espacio donde ellos por sí mismos, por diferentes razones muy legítimas, muy de ellas, quizás no puedan ellos mismos llevar a cabo o plantearse esos cambios. Y bueno, si EDU21, que representa la diversidad de la sociedad, propone una hoja de ruta del cambio y los partidos políticos están dispuestos a asumirla, por supuesto que es así. Es decir, los partidos políticos ven en EDU21 un espacio de convocatoria, de diálogo y de construcción de una propuesta de cambio. Y nosotros esta hoja de ruta que le estamos mencionando, la vamos a trabajar a nivel de todo el país, y la vamos a dialogar con los partidos políticos. Es decir, los principales destinatarios de nuestra propuesta son los partidos políticos, porque nosotros entendemos que el cambio educativo es ante todo la asunción de un cambio político en la educación. Está bien, pero más allá del espacio, sí, de diálogo, ¿qué lugar o qué expectativas tienen con respecto a los consensos que se puedan lograr dentro de EDU21? Porque cuando se hizo la presentación en sociedad, quizás una de las cosas que pueden haber llamado a muchos la atención eran, por ejemplo, la presencia de Fernando Filgueira y Pablo da Silveira, quienes en la elección anterior habían sido los principales asesores en materia educativa de los dos candidatos que habían llegado a la segunda vuelta, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou. La historia con Fernando Filgueira ya es archiconocida, pero de todos modos durante la campaña electoral se había dado un cruce de argumentos bastante interesante, donde había dos propuestas que tenían sí algunos puntos de contacto en algunos aspectos, pero donde había muchas diferencias, por ejemplo, con respecto a la situación de secundaria y cómo encararla, ¿no? Entonces, siendo tan diverso el equipo que está trabajando en EDU21, ¿qué expectativas tienen con respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos concretos para encarar el tema de la educación, más allá de lo que sean los diagnósticos? Sí, yo creo que lo que tú mencionás del caso de Fernando Filgueira y Pablo da Silveira es un buen ejemplo. Nosotros en EDU21 lo que hacemos no es eliminar las diferencias, sino construir en base a las diferencias. Lo que hacemos ahí en ese caso es, bueno, tenemos diversas propuestas. Naturalmente Fernando y Pablo presentaron diversas propuestas en la campaña electoral. Lo que intentamos es buscar una síntesis de las mismas, y cuando hablamos de la educación media coincidimos en los aspectos fundamentales que hay que cambiar la gestión de la educación media, hay que cambiar la finalidad de la educación media, hay que cambiar el currículum de educación media, hay que cambiar la pedagogía de la educación media, y eso naturalmente hay coincidencia. Lo que nosotros estamos buscando es
generar los trazados fundamentales, las coincidencias, y tratar de las diferencias verlas como una ventana para construir. Justamente en U21, el ejemplo que tú mencionaste, voy a dar un ejemplo concreto. Cuando hubo la discusión muy acalorada y muy pasional sobre qué representaban los resultados de PISA, ¿se acuerdan ustedes? Sobre si había o no mejoras significativas, etcétera. Nosotros organizamos una mesa redonda donde 3 técnicos con diferentes perfiles, caso de Pedro Ravela, Elena Aristimuño y Tabaré Fernández, dialogaron sobre PISA y presentaron diferentes miradas complementarias de PISA. Y buscamos mostrar, bueno, PISA nos ayuda para agendar los temas que tenemos que cambiar, PISA nos ayuda para entender que no ha habido cambios significativos en la evolución de las principales aprendizajes en el país, cuáles son los problemas que están detrás de los aprendizajes, etcétera. Y en ese marco lo que buscamos es señalar el aspecto propositivo. No significa eliminar las diferencias. El U21 no va a eliminar las diferencias, sino lo que va a buscar es la síntesis de las diferencias. Y en eso estamos trabajando. Y naturalmente te diría que tanto Fernando como Pablo, como te podría mencionar otros técnicos de diferentes partidos, están muy contentos de estar en el U21 porque encuentran en el U21 un espacio para airear las diferencias, para ventilar las diferencias y también para construir consensos. Entonces yo creo que ahí lo que estamos haciendo es no partidizar la discusión, sino proponer fundamentalmente las cosas fundamentales que hay que cambiar y buscar que cada uno aporte de su mirada, pero no de una mirada dicotómica. Justamente, como decía Romina, nosotros los partidos políticos ven en nosotros no un espacio de dicotomías o de oposiciones, sino un espacio de complementariedades, un espacio de integración de diferencias, Renato, un espacio de síntesis. Y yo creo que la propuesta que vamos a tener no va a ser ni la de Fernando ni la de Pablo, va a ser una propuesta que va a ser de U21 y que va a reflejar esa diversidad de identidades. Sí. ¿Y qué pasa con los sindicatos, por ejemplo, con los sindicatos de la enseñanza que bueno, se señalan en muchos casos como también otros de los que presenta cierta oposición a lo que pueden ser cambios en materia educativa, ¿no? Tú decías, bueno, en los partidos políticos pueden ver esto como una forma de zanjar las diferencias y que salga una propuesta más allá de esos distintos puntos de vista. Pero en el caso de los sindicatos de la enseñanza, ¿ustedes han tenido contacto, por ejemplo? ¿Se han comunicado directamente? ¿Se han vinculado? Porque es distinto a lo que mencionabas de algunos docentes, ¿no? O muchos docentes que se han buscado vincular a través de EU21. Pero bueno, eso es a otra esfera. Claro, ahí va varios puntos en lo que tú decís. Primero, nosotros en el Comité Honorario de EU21 hemos incorporado a diversos personas representantes de diferentes miradas. Tenemos en este caso a Richard Reid, tenemos también a Diego Balestra, es decir, como representantes de los mundos sindical y empresariales. Y nosotros reconocemos la necesidad de incorporar a los actores fundamentales como los sindicatos en los procesos de construcción educativa, sin lugar a dudas. El segundo aspecto que nosotros pensamos, y lo vamos a hacer durante el 2017, convocar a los sindicatos para discutir una hoja de ruta de cambio. Es decir, nosotros consideramos que los sindicatos son actores claves en la discusión de una hoja de ruta de cambio. Nosotros no los vamos a convocar para discrepar, no los vamos a convocar para polemizar, para dicotomizar, para separar. No los vamos a convocar para discutir en mesas de diálogo político y técnico cuáles creemos que nosotros que son los principales elementos del cambio educativo. Es decir, vamos a cambiar la mirada, no vamos a ir a un espacio de confrontación, no vamos a ir a un espacio de decir, bueno, están los buenos y los malos. No, ese país de los buenos y los malos, sin matices, no creemos en ese país. Entonces nosotros vamos a convocar a los actores docentes, vamos a convocar a sus canales representativos, como también vamos a convocar, y estamos convocando a los docentes a pie, porque nosotros tenemos en EU21 una cantidad enorme de docentes que se han incorporado de diferentes niveles, primaria, media, formación docente, etcétera, que están deseosos de trabajar, y están deseosos de encontrar un espacio de trabajar. Cada uno en su rol, cada uno en sus cometidos, pero naturalmente los sindicatos van a ser uno de los actores fundamentales que vamos a convocar en estas mesas de diálogo político-técnico que vamos a implementar en el 2017, en el marco, Romina y Nicolás, de la construcción de esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta no es propiedad de nadie, es propiedad de la sociedad, es propiedad de la ciudadanía. Y nosotros queremos entenderla en ese sentido. Por eso entendemos los sindicatos, y te diría un punto final sobre este elemento que me parece importante marcarlo. Yo creo que muchas veces los sindicatos tienen razón cuando dicen que en realidad no se polemiza sobre educación porque no han recibido o no tienen delante una propuesta educativa. Yo creo que muchas veces los sindicatos dicen con razón, bueno, no hemos discutido sobre educación porque no hay una propuesta en la mesa, ¿no? Ustedes lo han escuchado muchas veces. Bueno, nosotros queremos poner una propuesta en la mesa y queremos decir, bueno, esta es la propuesta que estamos pensando.
sus inquietudes, a sus planteamientos, pero en un tono de cambio de diálogo, de cambio de estilo. Y el país necesita no solamente cambiar la educación, sino cambiar el estilo de la forma de la construcción de la educación. Entonces, en ese sentido, vamos a convocar a los sindicatos. Ya nosotros, por ejemplo, para darte un dato, el otro día se inauguró, como ustedes saben, Richard Ritt inauguró el centro del complejo socioeducativo en la Federación de la Bebida. Sí. Y bueno, y ustedes saben que uno de los asesores que estamos trabajando con ellos es el U21. Tuvimos varios integrantes de U21 en el lanzamiento de este complejo social educativo. Vamos a trabajar durante todo el 2017 con Richard Ritt y su equipo en la elaboración de la propuesta, y más, vamos a hacer los talleres para docentes en la sede de la Federación de la Bebida, porque nos han facilitado la misma. Así que hay todo un cambio en las relaciones, hay un cambio en las relaciones entre los actores, y el U21 es una forma distinta de ver la sociedad. No lo quiero decir ni con soberbia, ni con un espíritu superior, sino simplemente decir, nosotros queremos cambiar el estilo de hacer las cosas, y bueno, yo creo que lo estamos haciendo lentamente, progresivamente, pero con mucha firmeza y determinación. Tú decías que en última instancia los principales destinatarios del trabajo de UBI 21 son los partidos políticos, quienes luego tienen el deber de construir los consensos para que esa hoja de ruta y para que esas soluciones se vayan llevando a cabo. Mencionabas incluso la buena disposición que encontraron de parte de Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Allí han explorado comunicación, han tenido contacto, o bueno, por los tiempos o por el escenario en el cual se han dado las cosas con respecto a este tema en este periodo de gobierno, no están dadas las condiciones para que esa vía se explore? Nosotros tenemos siempre una mano abierta con el gobierno, con los diferentes actores políticos. Nadie excluimos de EU21. Nosotros cuando lanzamos EU21 invitamos a los diferentes partidos políticos, a sus representantes. Con el gobierno, si se dan las instancias de diálogo, bienvenidos sean. Las hemos tenido muchas veces. Yo recuerdo haber hablado de otros temas con la viceministra de Educación, Edith Moraes, en un tono muy constructivo y positivo. Es decir, yo creo que nosotros no estamos cerrados a nada. Nosotros queremos que el gobierno o sus representantes entienden que algunas de las propuestas nuestras, no las propuestas nuestras, algunas de las propuestas que surgen de este grupo son de recibo, mañana estamos a la orden para implementarlas. Nosotros no estamos en esto simplemente apostando a un nuevo gobierno, estamos apostando a la coyuntura política del país para un cambio educativo. Si el gobierno o sus representantes entienden que algunas de las propuestas que dio 21 son de recibo y son de interés realizarlas, como por ejemplo la discusión sobre el marco curricular, que sabemos y nos consta que el CODICEN está llevando a cabo, o sobre la discusión de un nuevo plan de formación docente, que nos consta que la profesora Ana Lopater está impulsando desde formación docente, estamos a la orden. Es decir, esto no es un movimiento contra nadie, es un movimiento a favor de la educación. Y el gobierno, naturalmente, tiene su propuesta educativa, en algunos puntos coincidimos, en otros creemos que acá, más allá del gobierno, más allá de la construcción del gobierno, creo que acá hay dos enfoques fundamentales sobre la educación que están en la mesa, ¿no? Y si me permiten, me gustaría mencionarlo. Creo que hay un enfoque más tradicional. Renato, si te parece, hacemos un breve corte que tenemos que hacer y volvemos enseguida hablando de eso. El estado de la educación es una de las principales preocupaciones de los uruguayos en los últimos años. Por eso, uno de los hechos políticos más significativos del año pasado fue la aparición de EduUI 21, una fundación integrada por un centenar de personalidades de distintos ámbitos que se propone lanzar propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza. Sobre cómo viene trabajando EduUI 21, sobre cuáles son sus planes para este año 2017, es que venimos conversando esta mañana con Renato Operti, sociólogo magíster en educación. Renato, eso justo te cortaba cuando tú querías puntualizar o decías, bueno, hay como dos visiones, dos macrovisiones en lo que es la educación hoy en día. Claro, yo creo que siempre, por supuesto, cuando uno hace un tipo de una generalización de este tipo, a veces se pierden un poquito los matices, pero nosotros creemos que hay como dos grandes marcos de cara del cambio educativo. Por un lado están quienes proponen o dicen, bueno, la educación tiene en Uruguay una estructura determinada, tradicional, tiene una forma tradicional de organización, y esas cosas han sido parte de nuestra historia, no pueden ser cambiadas, y lo que se puede hacer es ajustar la estructura existente, es introducir nuevos programas o proyectos,
pero manteniendo la estructura, la organización del sistema educativo como ha sido históricamente, ¿no? Entonces llamamos eso, lo hemos denominado un poco el enfoque conservador, sin ningún tono despectivo, sino conservador de las estructuras existentes, ajustándola. Pero y eso es lo que vendría haciendo el gobierno hasta ahora. Yo no sé si eso, creo que lo dejamos para un poco la interpretación de la gente, pero lo que queremos decir es que eso, diríamos, que es el enfoque que ha predominado en Uruguay. Si tú lo quieres decir en línea histórica del gobierno actual y los gobiernos anteriores, ha sido fundamentalmente decir, hay una estructura de funcionamiento tradicional del Uruguay que es difícil de cambiar, por cultura, por historia, por tradición, mantengámosla y tratemos de ajustar o introducir algunos ajustes o cambios. El ejemplo más claro de eso es, por ejemplo, el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es una herramienta de innovación educativa formidable porque ha permitido, lo ha dicho el profesor Brescia con claridad, ha permitido la inclusión digital, ha permitido que un salto cualitativo de las oportunidades de inclusión digital y de acceso a las tecnologías de los niños. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de la transformación educativa, ¿qué le falta al Plan Ceibal? Le falta un cambio curricular y pedagógico, un cambio en la manera de enseñar, en lo que se enseña, que permita potenciar el Plan Ceibal. Pero para eso habría que cambiar el currículum de primaria, habría que diversificar las formas de enseñar, habría que cambiar los criterios de evaluación. Es decir, implicaría una cantidad de otros cambios que no se encaran, porque eso implicaría quizás un cambio más profundo del sistema educativo. Entonces nosotros decimos, el Plan Ceibal en la estructura actual tiene sus aspectos positivos, pero tendría aspectos mucho más positivos en un marco de una propuesta de cambio educativo profundo. Entonces decimos, frente al modelo conservador con ajustes, lo que proponemos en el 2021 es el modelo de cambio, de transformacional con propuesta. Es decir, nosotros decimos, no es solamente ajustar el sistema, no es solamente ajustarlo una parte, sino lo que hay que hacer es revisitar el sistema educativo, es repensarlo, repensar la educación, repensar el sistema educativo. Para repensar el sistema educativo, primero hay que definir qué tipo de educación queremos. Y ahí creo que digamos que el país se enfrenta a ese dilema en los próximos años. Y los partidos políticos, el conjunto de los partidos políticos, el partido de gobierno, los partidos de la oposición, tendrán que decidir en qué modelo se optan, si seguir con el modelo conservador con ajustes o se proponen un modelo transformacional con propuestas. Y nosotros en el 2021 vamos a tratar de contribuir a señalar cuáles son esas transformaciones necesarias. Por ejemplo, son transformaciones en el modelo de gobernanza. Preguntarnos, ¿podemos seguir con un sistema educativo en el cual el Ministerio de Educación tiene muy poca injerencia en la política educativa? ¿Tenemos que seguir con un sistema educativo donde la política educativa está muy fragmentada y muy separada en los consejos educativos? ¿Tenemos que seguir con un sistema educativo donde los centros educativos tienen poca autonomía para liderar y para gerenciar y para administrar sus recursos humanos y financieros? ¿Tenemos que seguir con un sistema educativo donde el currículum está dividido por niveles, primaria, media y formación docente? ¿O tenemos que pensar en un marco curricular común a todos los niveles educativos? ¿Tenemos que seguir pensando en una educación de primaria y media, o tenemos que pensar en una educación de la infancia, una educación de la niñez y una educación de la juventud? Bueno, esos tipos de preguntas no nos colocan en el paradigma o en el modelo de conservador ajuste, sino nos colocan en un modelo transformacional. Y yo creo que lo que los partidos políticos tendrán que decidir en los próximos años, y creo que eso va a ser el tema del país en el 2017 y el 2018, es de dónde se posicionan. Nosotros hemos encontrado... Voy a subrayar algo que ya dijiste. Por ejemplo, entonces lo que estás planteando, más allá de que la hoja de ruta todavía no está terminada de construir, es una transformación del funcionamiento actual del CODICEN, de los consejos desconcentrados, más allá de que hay que discutir el para qué, ¿no? Pero por lo pronto ustedes están planteando una transformación de eso que hace tantos años que está instalado aquí en Uruguay. Sí, porque nosotros consideramos que el modelo, lo que se llama en el mundo hoy, el modelo de gobernanza de la educación, hay que replantearlo. Eso te iba a preguntar, Renato. A ver, aprovechando tu experiencia también a nivel internacional, teniendo en la UNESCO, en la oficina de la UNESCO en materia educativa, esa visión global que tenés de lo que se está haciendo en la enseñanza en todos los países, ¿qué es lo que hoy en día uno diría, bueno, se ha optado en esa materia que te señalaba Nicolás, de estructura, de gobernanza, como tú decís, lo que va por buen camino, digamos, a nivel internacional? Excelente pregunta. También le decimos a los oyentes que estos puntos están también discutidos en una separata que hemos
lanzado en el 21 con el apoyo del observador, que salió la semana pasada. Queremos agradecerle por medio a Ricardo Perano que nos dio esa oportunidad de publicar esta separata, donde discutimos algunos de los temas que tú mencionas. Pero concretamente a la pregunta que decís, diríamos que a nivel del mundo, los sistemas educativos más eficientes dividen digamos, el modelo de gobernanza tiene 3 niveles. Un primer nivel que es un nivel político, esto es, las principales decisiones sobre el para qué y el qué de la educación, como decía Nicolás, las toma el sistema político, fundamentalmente a través del Parlamento, en diálogo con los gobiernos. Por ejemplo, en Finlandia, país que ustedes saben de referencia en educación, es el Parlamento quien aprueba el currículum. Esto es, aprueba qué cosas fundamentales se van a enseñar y para qué se van a enseñar. Digamos, está a nivel político de definición de lo que llamamos el para qué y qué enseñamos, que es fundamental. La primera pregunta que hay que hacer en cualquier sistema educativo en el mundo. El segundo nivel es el nivel de decir, bueno, tenemos un nivel ministerial, un Ministerio de Educación, que es el que lidera ese proceso. Una vez definido el nivel político, es el Ministerio de Educación quien lidera, digamos, y quien toma a su cargo la implementación de ese para qué y qué. Y hay un tercer nivel, que es el nivel profesional técnico, que son agencias de desarrollo educativo, tienen diferentes denominaciones en diferentes países, que son las que tienen a su cargo la implementación técnica de la política, con dependencia de los ministerios, pero tienen autonomía profesional y educativa. Ejemplo, voy a dar un ejemplo, Holanda. Sí. Holanda tiene lo que se llama una agencia de desarrollo educativo curricular. ¿Qué significa eso? Ahí están trabajando técnicos de diferentes especialidades, que son los que apoyan a los centros educativos para orientarlos en cómo deben enseñar y cómo hacerlo. No trabajan por niveles, no son de nivel primaria, media o básica, todos son transversales, todos trabajan en los diferentes niveles porque trabajan en un sentido integrado, es decir, no se puede trabajar la enseñanza de las ciencias en primaria diferente de lo que se trabaja en la media, o la matemáticas o la lengua. Tiene que haber coincidencia, tiene que haber un enfoque común de desarrollo de la educación, de desarrollo de la evaluación, de los contenidos educativos. Entonces, lo que hacen los países hoy día es trabajar estos temas transversalmente, no por niveles, sino conjuntamente. Entonces, el niño, o la niña, o el joven, tiene apoyos para que pueda progresar en sus aprendizajes sin que haya esas rupturas tan fuertes que hay generalmente entre la educación primaria y la media. Entonces, los modelos de gobernanza en el mundo se caracterizan por un modelo político de definición del para qué y el qué enseñar, por un modelo de liderazgo y de liderazgo, digamos, político-técnico a nivel de los ministerios de educación, y agencias y unidades altamente técnicas y calificadas, que son las que implementan las políticas en diálogo permanente con los centros educativos. Y te diría que los centros educativos tienen autonomía funcional y tienen también, corresponsabilidad y también rendición de cuentas para hacer las políticas, lo que en el mundo se llama hoy la localización de la educación. Es decir, los centros educativos son los que asumen el liderazgo en implementar la propuesta educativa, pero en el marco de un sistema educativo que tiene claridad en el para qué político, que se define a nivel político, y claramente hay un nivel de liderazgo insolayable, que son los ministerios de educación. Es decir, no hay país en el mundo, yo te diría, los países, para tomar ejemplo, los países mejor evaluados en PISA, digamos, con características muy distintas, de Estonia, Polonia, Canadá, Japón, Corea, Singapur, Finlandia, son países donde hay ministerios de educación que lideran la educación, es decir, que tienen liderazgo político. Eso no significa eliminar la función técnica, al contrario, es el liderazgo político que permite que la función técnica se pueda llevar a cabo. ¿Y ahí no se corre el riesgo de que ante el cambio de sucesivos gobiernos de distinto color político el rumbo vaya cambiando permanentemente? No, ¿sabes por qué? Porque justamente el Parlamento define los trazados programáticos fundamentales para periodos de 10 a 15 o 20 años. Estos países, tomemos un ejemplo de otro país, en Asia, Malasia, por ejemplo. ¿Cómo definen la política educativa? Definen una política educativa para 20 o 25 años. Entonces dice, educación 2025, educación 2030. Entonces dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer para lograr que en el 2030, por ejemplo, eso se plantea esta meta? ¿Cómo hacemos para que Malasia en 2030 logren una mejora tan importante de los aprendizajes de la matemática y la ciencia para que esté en las posiciones más elevadas o más altas de las evaluaciones internacionales, por ejemplo? Entonces lo que hacen ellos es definir, bueno, qué hay que hacer en materia institucional, qué hay que hacer en materia curricular, qué hay que hacer en materia pedagógica, y son políticas de Estado, son políticas definidas para 10, 15, 20 años. Justamente en el 2021, uno de los puntos que nosotros hacemos mucho énfasis es que no podemos
definir una hoja de ruta para 5 años, tenemos que tener una hoja de ruta para 10 o 20 años. Y ahí está un poco la madurez del sistema político, Nicolás, en que el sistema político asuma que cuando discute educación no discute educación para un periodo de gobierno, discute educación para un periodo de 20 años. Y en ese marco es que justamente el hecho de que los parlamentos sean el garante de eso, importa porque le da legitimidad y sustentabilidad política a los procesos educativos. Es necesario, porque sin esa sustentabilidad política, los procesos educativos tienden a ser muy endebles. Por supuesto, esto no implica que los ministros de educación están sujetos al propio devenir democrático y a la propia disputa y a los propios conflictos que pueda haber. Lo que sí garantiza el nivel político es que haya cierta claridad, cierta consistencia y cierto trazado programático que ningún gobierno va a cambiar. El ejemplo son los países nórdicos. Podrá haber gobiernos más de origen de tinte socialdemócrata, que ha sido la característica de los países nórdicos, podrá haber gobiernos más de centro derecha, pero en definitiva los gobiernos mantienen todos esa estructura educativa básica que es la que garantiza que los países puedan progresar. El caso de Finlandia, los últimos 40 años no ha habido cambios de régimen político, ha habido cambios de régimen de gobierno, ha habido diferentes partidos, pero el trazado fundamental de lo que se quería hacer y para qué hacerlo no ha tenido la continuidad necesaria que se ha reflejado naturalmente en los logros de aprendizaje que han obtenido, ¿no? Renato Operti, sociólogo, magíster en educación. Renato, ha sido un gusto tenerte esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar porque nos quedaron obviamente muchos temas por abordar, sobre todo para seguir conversando a propósito de estos otros elementos que también podían plantear arriba de la mesa. Pero si te parece ya dejamos agendado próximamente para profundizar también en estos cabildos que ustedes están proponiendo en EduUBI 21 y que comenzarán a desarrollar también este año a lo largo de todo el país. Con muchísimo gusto y nuevamente agradecerles a Nicolás y a ti esta oportunidad. Si me permitís decirle a los amigos del interior que EDU 21 está totalmente deseoso y abierto de trabajar con ellos codo a codo en esta propuesta de cabildos, que creo que es lo que Fernando Figuera muchas veces dice, y creo que lo dice con mucha razón, es rescatar a la educación y poner a la educación en la polis de la ciudadanía, ¿no? Es decir, EDU 21 nació por la ciudadanía, para la ciudadanía, y con el objetivo de que los partidos políticos comprendan y entiendan que es a través de lo que la ciudadanía quiere que podemos cambiar la educación en el país. Renato, gracias. Volvemos a contactarnos en cualquier momento. Gracias, buen año, que pasen buen año, chao, chao. Chao.